¿Cómo podemos nosotros perdonar al prójimo? Debemos conocer cuál es nuestra zona explosiva. Todo ser humano tiene una zona explosiva, es decir, una zona caliente que expulsa muchas cosas negativas y que no lo deja ser libre para poder perdonar. Y esa zona explosiva cada quien la conoce. Es aquello que te aleja de Dios, es todo aquello que te aleja para amar y perdonar a los demás. Por ejemplo, el orgullo. Mucha gente con orgullo o extremadamente orgullosa no reconoce sus errores ni sus fallas. La soberbia, la ira. Una persona llena de ira dice muchas cosas sin importar ofender a los demás. La envidia, la vanidad, el odio. Una persona llena de odio, dice la Biblia que el que odia a su hermano es un asesino. Y por lo tanto, una persona llena de odio puede lastimar a cualquier persona y lastimarse a sí mismo. Entre otras cosas, hay muchas cosas que hay dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, que se vuelven una bomba y que cuando explota, lamentablemente hay mucha gente que paga consecuencias sin tener que ver con lo que está sucediendo. Se dice que perdonar no es olvidar ni negar lo sucedido. Perdonar es aceptar, solucionar, reconciliar. Perdonar es amarse a sí mismo y amar a los demás. Hay 3 pasos muy importantes que debemos tomar en cuenta para perdonar. Y la número 1 es ser una víctima sana. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo puedo ser una víctima sana si estoy siendo afectado o afectada por lo que está pasando? Pues la víctima sana es estar activo y participa en buscar buenas soluciones. La víctima sana evita más conflictos. Muchas personas, después que les sucede algo, se queda afligido, cabizbajo y no tiene fuerzas ni quiere levantarse para mejorar, para corregir. Y eso es lo que quiere el mal, que cuando uno ha fallado, cuando hemos cometido errores, no nos levantemos, sino que nos quedemos postrados para que nuestra conciencia no se libere de la culpa. Y por lo tanto estamos llamados a ser una víctima sana. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 5 nos dice: la viuda que pidió justicia. Esa viuda que muchos se burlaban de ella, la humillaban, pero tanto fue que ella empezó a pedirle justicia a un juez que no temía a Dios, pero sin embargo lo hizo, hasta el punto en que este juez le hizo justicia a esta viuda. Es decir, hay que buscarle la solución a los conflictos, a los problemas, y una manera también es que esa víctima sana se levanta, su autoestima está alta. Fallé, caí, cometí errores, pero me levanto para ser mejor, para ser liberado de toda maldad. La número 2, acuérdate de tu propia deuda con Dios y con los demás. Leemos Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, que nos habla sobre ese siervo al que Dios le perdonó la deuda. Y de esas lecturas quiero tomar 3 cositas. La número 1, el siervo que pidió perdón al rey. Recuerdan que en esa cita había un siervo que le debía mucho dinero al rey y el rey pidió que le pagara, y como no tenía, este siervo se le tiró a los pies y el rey le perdonó, tuvo compasión y misericordia. Nosotros cuando fallamos, cuando cometemos errores, nos postramos y pedimos perdón a Dios para que tenga misericordia con nosotros, y Él lo tiene porque es Padre, porque es un Padre amoroso. Pero este siervo de esta cita bíblica también perdonó, porque la segunda cosita importante es el siervo que no aprendió a perdonar. Recuerdan que él se encuentra también a un compañero que le debía poco dinero, y como no le pagó, casi lo ahorca y de paso lo manda a la cárcel.
y este compañero le pidió tiempo para pagar y este no lo perdonó. Nosotros nos encontramos con situaciones en la vida, con personas que a veces nos piden un favor o simplemente pues quieren disculparse con nosotros o pedir perdón y nosotros no valoramos esa acción o simplemente nuestro orgullo no nos deja aceptar, perdonar y nos convertimos en jueces. Y ese es el detalle. Pedimos perdón a Dios, pero yo no soy capaz de perdonar a mi hermano. Entonces, tiene que haber una relación positiva con Dios y con los demás. Dios me perdona, pero también debo perdonar y pedir perdón. Y la tercera cosa importante de esta cita bíblica, el siervo se olvidó que su deuda fue generosamente perdonada. Así nos pasa a nosotros, cuando fallamos, cuando cometemos errores, nos sentimos mal humanamente y nos postramos ante Dios, nos humillamos delante de Dios, Dios nos perdona. Pero después que pasa todo se nos olvida esa deuda saldada por nuestro Rey. Y a veces decimos que yo no tengo por qué perdonar a los demás. Que me pidan perdón, pero yo no los voy a perdonar, porque el que perdona es Dios. Eso es una mentira. Dios te ama, Dios te perdona. También tenemos que amar y perdonar. Perdonar nuestras ofensas, o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos lo que nos ofende. Mateo capítulo 6, versículo 12. El Padre nuestro, que siempre lo estamos rezando, pero no concuerda lo que rezamos con nuestro testimonio. Entonces, pues estamos llamados a perdonar a nuestros enemigos, que no es fácil hacerlo. Yo no digo que sea fácil, es difícil, cuesta, humanamente cuesta mucho. Pero si leemos Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Somos débiles, es verdad, pero el Espíritu de Dios siempre está al auxilio, el apoyo, para motivar y darnos fuerzas para nosotros poder aceptar, corregir, mejorar y pedir perdón y perdonar a los demás. Entonces, qué importante, ¿verdad? Muy importante. La número 3 dice, orar por los que te tratan mal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos orar por aquellas personas que nos tratan mal. Debemos orar por nuestros enemigos. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo orar por mi enemigo? Si me desea el mal, si por él fuera ya estuviera muerto o algo así, ¿verdad? Pero ¿cómo queremos corregir las cosas si lamentablemente no pedimos el auxilio a Dios? Si no nos dejamos ayudar y guiar por Dios. Por eso dice Lucas capítulo 6, versículo 28 dice, bendigan a los que lo maldicen, rueguen por los que lo maltratan. Imagínate, tenemos que orar y bendecir por aquellas personas que desean el mal, que no nos quieren. Entonces, pues, por naturaleza muchas veces nosotros actuamos mal. Si me maldicen, yo también maldigo. Si me gritan, también grito. Ese es como que la autodefensa de una manera negativa. Pero Jesucristo no nos llama a eso. Nos llama a orar y a bendecir a aquellas personas que nos maldicen. Tenemos que amar y bendecir a nuestros enemigos. Y quiero terminar con esto, que es muy importante. Cuando oramos por las personas que nos hizo el mal, comenzamos a verlo como un hermano. Entonces, qué importante es que tenemos que orar por todas aquellas personas que nos miran mal, que hablan mal de nosotros, que quieren el mal para nosotros, por aquellas personas que nos caen mal y todo lo demás, tenemos que orar por ellos. Y termino con esto, cuando dice, debemos recordar que no estamos solos en este proceso de perdonar. Debemos soltar las deudas y soltar a los deudores. ¿Qué quiere decir eso?
Hay que soltar el pasado. Mucha gente dice, es que yo no olvido lo que me hizo fulana, yo no olvido lo que me hizo fulano y eso tengo que cobrarlo, me la tiene que pagar. Tenemos que olvidar, tenemos que soltar la deuda y a los deudores. Y una manera para hacerlo es aceptar, dar el paso para perdonar, y perdonar es amar. Dios te bendiga, hermanos.